Amedrentados no es un susto pasajero, un susto común, un miedo normal, no, sino una manera de pensar que voy a ser destruido, que voy a ser acabado, que voy a perecer. Pero esta es una incredulidad total y completa, porque cuando tenemos a Cristo, cuando estamos en Cristo, cuando conocemos la palabra y lo que somos en Cristo, todo se hace sombra a la luz de Cristo. Todo pierde su valor ante Cristo, inclusive nuestra propia vida. Por eso los que predicamos la palabra, y no solo como los discípulos que entregaron sus mismas vidas para que la gloria de Cristo se manifestara aún en su propia muerte por causa del Evangelio, nosotros los creyentes y los que predicamos y los que creemos, y estoy hablando aquí de todos los creyentes, que confesamos que creemos, aún nuestra propia vida es segundo término, con tal de la extraordinaria bendición del conocimiento de Cristo y de lo que Él es y de lo que ahora somos en Él. Y dice la Escritura, porque os amedrentáis. Y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Así es que la fe está relacionada con la victoria. El entender que podemos ser destruidos, el entender que podemos y creer que podemos sufrir pérdida tiene que ver con la incredulidad. Y esta abunda. Y estas son las armas del enemigo de nuestras almas, del diablo, para hurtar, matar y destruir. La incredulidad, recuerden, la incredulidad es una fuerza como la fe que se opone y que impide que la fe opere apropiadamente para tomar todo lo que nos fue concedido por gracia. Así es que, dice, entonces tuvieron gran temor y decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero lo más glorioso de esto es que Jesús no solo tenía un plan, como tú tienes un plan de Dios para tu vida. Jesús no solo dijo la palabra, sino que tú tienes la palabra. Y es importante que teniendo la palabra en tu corazón, así como has creído, así hables la palabra, hables lo que Dios mismo ya habló para ti y para muchos. Pero no solo entendiendo que tenemos la palabra y que tenemos el plan de Dios para nuestras vidas, que si nosotros nos apegamos a Cristo, porque Cristo estaba ahí mismo en la barca, y si nosotros nos apegamos a Cristo sabiendo que Cristo mora en nosotros y que nunca nos dejará y nunca nos abandonará, y nos apropiamos de esta convicción tan grande, el apóstol Pablo decía que el amor de Cristo lo constreñía, es decir, lo apretaba, lo sostenía de tal manera que no había escape. Cuando tú meditas tanto la palabra, te enamoras de la palabra, crees la palabra, la entiendes correctamente y permites que sea sembrada en el corazón. Y esto es un ejercicio que debemos hacer continuamente. Por eso hemos dicho una y otra vez, pon continuamente la palabra en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, para que sea sembrada en el corazón. Es una responsabilidad tuya y mía. Y cuando tú lo haces continuamente, vas a quedar atrapado, porque vas a aprender a meditar la palabra y a creer la palabra y a entender la palabra. Y cuando ésta se siembre en tu corazón, vas a quedar atrapado por esta convicción que nada podrá moverte de ahí. Ni a diestra ni a siniestra, dice la Escritura en el Salmo 91. Podrán caer a mi izquierda y a mi derecha, pero yo no caeré y no temeré. Y cuando hablamos de confiar en el Señor, tiene que ver con caminar en la fe y estar seguros. A diferencia de los discípulos que estaban tan asustados que pensaban que iban a perecer y a ser destruidos sus propias vidas por causa de la incredulidad, por causa de los sentidos, por causa de sus experiencias, porque no había fe. No creyeron, aunque Jesús dijo unas simples palabras, pasemos al otro lado. Aún los discípulos no entendían y creían todo esto, pero el mismo Señor Jesucristo había explicado a muchos otros y los discípulos estaban con Él cuando habló acerca de la semilla de la palabra y que la palabra tiene que ser sembrada. Y cuando el corazón donde es sembrada la palabra es una buena tierra, alejado de la vanidad, alejado de los afanes, alejado de la falta de entendimiento, alejado del amor a otras cosas y de la incredulidad, entonces esa semilla que es la palabra es tan poderosa para producir en nosotros fruto de justicia. Los discípulos no habían entendido estas cosas, así es que no echaron a actuar la fe de Jesús. Pero los discípulos, a diferencia de los creyentes de hoy en día, no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo en este momento, como nosotros lo hemos experimentado.
Así es que Dios nos ha dado en Cristo todos los recursos, la misma fe de Jesús, para estar seguros y confiados. La palabra confiado en el hebreo, si hablamos por ejemplo en el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está posicionado, el que está sentado bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice el salmista, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, refugio mío, baluarte mío, mi Dios, solo en ti confío. La palabra en el hebreo confiar significa refugiarse apresuradamente, refugiarse de manera rápida, ir al refugio. Eso es lo que significa la palabra confiar en el hebreo. Y es muy importante que podamos identificar algo. No es un refugio como en el pueblo de Israel cuando se detecta que van a ser atacados con bombas y ellos corren al refugio. O tampoco es como los refugios que hay en aquellos lugares, sobre todo en los países del norte de América, en donde hay tornados y huracanes, en donde hay alarma de tornado y van a los refugios. Es decir, no son ese tipo de refugios los que la palabra habla, porque ahí uno vive fuera del refugio y cuando tiene necesidad acude al refugio, y aunque el refugio es seguro, pero no les garantiza al 100% protección. Bueno, tú y yo fuimos llamados a permanecer en el refugio que es Cristo, porque Él mora en nosotros y está de nuestro lado, está con nosotros. Y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así es que es importante que entendamos esto. No se trata de venir a Jesús cuando tienes necesidad, como aquellos que viven de cualquier forma y viene el tornado y corren al refugio. No, se trata de que tú vivas en el refugio que es Cristo. Porque fuimos llamados a amar a Dios como Él nos amó primero. Fuimos llamados a ser apartados para Dios, porque Dios mismo quitó nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza que fue recreada en la justicia y santidad de la verdad. No fuimos llamados a perecer, no fuimos llamados a vivir en la enfermedad, en la angustia, en la escasez, en la depresión, en los problemas familiares, en la codicia, en la mentira, en el engaño, en la maldición, en la muerte. Fuimos llamados a vivir en la esperanza, en la gracia, en la fe, en la abundancia de justicia, en la bendición, en la salvación, en la vida eterna, en la salud, en el bienestar. A eso fuimos llamados. Así es que, aunque no somos perfectos, pero si estamos en el refugio y permanecemos en el refugio, entonces podemos confiar y estar seguros en Cristo para en la sabiduría de Dios y no echando, digamos que, no permitiendo que nuestros ojos tengan sueño y que la maldad o los problemas de los cuales Cristo ya nos redimió quieran venir y cohabitar con nosotros, sino resistirlos y echarlos fuera. Pero siempre es importante que podamos entender que es nuestra responsabilidad. Y aunque Dios es un Dios de amor, de poder, Él nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, de tal manera que ha dejado en nuestras manos el derecho de decidir, de hablar con nuestra boca palabra de vida y no de muerte, de escoger por la vida y la bendición y no la muerte y la maldición. Por eso es tan importante que no desechemos todas estas cosas, que creamos la palabra, y por eso es tan importante que nosotros mismos respondamos positivamente a lo que Cristo ya hizo por nosotros, a cuánto amor ha tenido el Padre para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias Señor, gracias Padre, porque podemos estar seguros y confiados en ti, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y
recibiendo la abundancia de tu gracia y recibiendo la abundancia del regalo de tu justicia, sabiendo que fuimos a reinar en vida, llamados a reinar en vida, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Shalito.